encima de la cresta. Supracrestal, incisión supracrestal. Es para una prótesis, ¿o no? Regularización ósea. Ya, es colgajo espesor completo. Tienes que llevar tu línea de hueso. Claro, tienes que llevar todo para hacer tu remodelación ósea. Ah, ya, entonces eso ya no es. Eso ya no ya te tranquilo, ¿no? Incisión, mucoperióstrico. Ya, vamos a continuar, doctoras y doctores. Esta clase hasta las 12:15, ¿no? Sí. Entonces, a las 12 paramos, ¿sí? Para su pasito, que necesito tomarles el examen. Estoy llamando hace rato a Marjorie Machuca no está, le he dicho claramente la semana pasada, que estaba aquí. Todos los pasos y exámenes son presenciales. A lo mejor no se escucha, a ver si lee por chat. No, ya se va a tener llamado. No, pero a lo mejor no se escucha, usted no lo escucha. De repente está en camino. Bueno, ¿no? Hoy día viene la tercera nota que se va a sumar con la nota de práctica y ya voy a subir al Drive. Ojo, que debí haber tomado ya la semana pasada. Esta semana 13 y la próxima semana es último pasito. La próxima semana otro pasito. Otro pasito. Tengo dos pasitos. ¿De qué va a venir? ¿De qué semana viene? La otra semana viene de la anterior y esta. A las 2. Ya, silencio, ya. Vamos a ver hoy día lo que es todo lo que viene a ser cirugía plástica periodontal. Es muy importante, doctoras y doctores, hoy por hoy hablamos todo lo que es la parte de la estética, lo que es la estética blanca y la estética rosada. Cuando hablamos de la estética blanca, hablamos prácticamente de diente, y estética rosada es la gingiva conocida como encía. Por lo tanto, doctoras y doctores, es muy importante no solamente tener en cuenta lo que es la estética del diente ni de la encía, sino también de los labios, porque hay cirugías en donde va a depender bastante la competencia labial, ¿no? Cuando hablamos de competencia labial, quiere decir la inserción del labio. Puede ser un labio que sea de inserción muy baja, alta o mediana, ¿no? ¿Qué tanto vas a exponer cuando sonríen los dientes? Entonces, eso también tenemos que ver la armonía de los labios con relación a la encía y al diente. Tenemos así defectos, el antes y el después. Claro, pueden ser defectos en las cuales nosotros, como les digo, podemos hablar de la estética, por eso digo, posición del labio, estética rosada y estética blanca, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía. Acá tenemos defectos gingivales y tenemos defectos dentales. Tenemos que no hay una armonía en cuanto a la forma dentaria, tenemos las troneras, tenemos una sonrisa muy gingival, los labios de inserción muy corta, donde sonríe y expone prácticamente toda la encía. Por poquito y ya se nota la mucosa alveolar, ¿no? Entonces, el antes y el después. En ese caso, ¿usted qué dice que sí hizo? ¿Usted qué piensa que sí hizo en ese caso? En ese caso, se hace, claro, se hace cirugía, se tiene que hacer un estudio previo, se tiene que ver lo que, claro, miren la posición de los dientes, no solamente el que ha habido carillas por la posición, a menos que es un tratamiento de brackets, pero que dure más tiempo. En algunas situaciones optan por carillas, la cirugía para remodelar el tejido óseo, hacen una frenectomía para reposición del labio, ¿no? Porque acuérdense que tenemos que mover, cuando ustedes hacen una frenectomía con la nueva inserción, no solamente ven la inserción del frenillo, sino también el labio, ¿no? La posición y la competencia labial. Yo pensaba que eso iba un poco para máximo, pero no. No. Vamos viendo la primera parte, que son los defectos estéticos gingivales. Y qué tan importante es la armonización de lo que nosotros llamamos el contorno positivo gingival. Para ver la armonía es muy importante tener en cuenta el tamaño de los dientes y el cénit gingival. Cuando nosotros hablamos del cénit gingival es el punto más perpendicular al eje del diente, ¿correcto? En donde nos dice la teoría que la altura del cénit, del punto medio distal del incisivo central, tiene que corresponder a la misma altura del cénit del canino, ¿sí? Por eso está la línea amarilla, ¿no? Entonces, tienen que tener la misma. Miren, el canino está a esta distancia, por lo tanto, el incisivo central o los centrales tienen que estar a la misma altura, ¿sí? Para que entiendan el dibujo. Es como una indicación. Claro. Y el azul es los laterales. Los laterales siempre está a 1,5 milímetros por debajo de los caninos y de los centrales. Es por eso que cuando ustedes hacen la parte de carillas, coronas, a veces tu docente te dice, vuelve a hacer el lateral. Y no es porque se le antoje, porque a veces parecen que fueran incisivos centrales chiquitos. Y el paciente sonríe y se ve estéticamente horrible. No solamente es dar el color, sino la forma. Entonces, siempre los laterales, miren, son más pequeños en cuanto a la altura. El cénit está por debajo
del central y el borde incisal también. No están a la misma altura, pero a veces lo hacen como si fueran centrales pequeños, ¿no? Cuando el lateral tiene otra conformidad. De la especialidad. Estamos con toda la especialidad. Doctor, una consulta de especialidad de periodoncia acá. Por supuesto. Este ciclo, el próximo ciclo. Yo estoy ahí. Ya tenemos ya para el próximo ciclo 10 vacantes para la especialidad. ¿Qué crees que me acepte? Estamos pensando, por ahí está por mi cabeza ahí, si se puede abrir un curso como un taller de cirugías periodontales. Sería bueno. Sí, La práctica va a ser con simulación, podría ser con las cabecitas de chancho y maquetitas. Y que regalen el libro. Bueno, te regalamos el libro, pero tu inscripción Cuesta sube el más, libro. claro. Y viene parte del libro. Cuesta el libro. El libro gratis. El libro gratis, el curso cuesta el libro. Claro, pasa ahí. Entre comillas. Si usted me lo da, yo lo leo todo. Imagínense. Dentro de los, puede ser un libro para el sorteo del congreso que vamos a tener en diciembre. Ah, su congreso con 1 millón de personas. Buena suerte. Podemos regalar eso, podemos regalar, no sé, pues ahí se está viendo que se van a dar los premios. Tenemos en diciembre, tenemos nuestro congreso. Vamos, tenemos que ir para ganar puntos. ¿Sí? Va a ser en el colegio médico. ¿Colegio médico? Otra vez en Ternaditas. Ya, eso es otra cosita, ya. Es en el mismo del año de 2019, Está es grande. flaquito, yo me acuerdo cuando fui primero. ¿Sí? Ahí, ¿no? Ahí va a ser el Ahí congreso. usted está con la doctora de cirugía. Sí, ahí, vamos a estar ahí. ¿Ya? Miren, doctores, aquí tenemos el exceso gingival, ¿no? Miren, esto es lo malo. A veces cuando el paciente que tiene brackets no tiene una buena técnica de cepillado, no tiene una buena higiene, y es por eso que no colocamos brackets en pacientes que son pacientes no colaboradores. Miren, las recesiones, miren esta hiperplasia, Mi ¿no? presión gingivitis pues es post. Este es durante el tratamiento. Miren esa hiperplasia. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es interconsulta con el periodoncista. Tenemos que empezar a trabajar con el paciente. Desinflama eso, quitamos los alambres, ¿sí? Decimos al ortodoncista que retire y hacemos la cirugía. Porque mientras que está la hiperplasia ahí, el paciente no va a tener una técnica adecuada. Pero tiene que desinflamar. Ese primero se pasa por fase 1. Claro, por eso primero tiene que Y desinflamar. luego ya la Fase dos. cirugía ya se quitan los alambres. Claro, le quitamos el arco, el ortodoncista quita el arco, todo eso para nosotros poder realizar la cirugía en sí. ¿Ya? Entonces, ese es un defecto estético. Miren, doctoras y doctores, pero aquí nadie le corta la encía en así como se encuentra, todo el proceso inflamado. Saben muy bien que las incisiones y los cortes nunca van en una fase 1, sino van en una fase 2. Por eso es que primero tienen que darle de alta al paciente. Vemos aquí la encía, miren estas recesiones gingivales, bien marcadas. Es otro defecto, correcto. El primero que hemos visto, o el segundo que hemos visto, el UCMG, positivo o negativo, cuando hace su periodontograma. Positivo. Este de acá. Negativo. Negativo. Siempre cuando hay hiperplasia, que dentro de su diagnóstico va a ser exceso, porque el diagnóstico de la nueva clasificación no tenemos hiperplasia, lo tenemos como exceso gingival. No se olviden para sus cirugías periodontales. Esta es el segundo defecto. UCMG, positivo o negativo. Positivo. Siempre cuando ustedes vean porción de raíz, siempre es positivo. Cuando la encía siempre va hacia corona, negativo. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Recesión gingival. Si quieres un diagnóstico, ojo, en el examen voy a preguntar así, diagnósticos. En el examen, no de ahorita, al final, ese plato fuerte me lo guardo para el final. ¿Cuál es su diagnóstico? Condiciones y deformidades mucogingivales alrededor de los dientes, 2 puntos, recesión gingival. ¿Quieres darle más diagnóstico? Tendrás que poner la clasificación de Cairo. Cairo 1, 2 o 3, ¿no? Eso ya lo saben ustedes, porque ya están acá. Ustedes son de la antigua Maya, ya llevaron periodoncia. Doctora, ¿y esa clasificación cuál es? ¿Cómo dijo que era el diagnóstico? Diagnóstico, recesión gingival. No, pero nada más. Eso lo tiene en su hoja. Condiciones y deformidades mucogingivales alrededor de los dientes. 2 puntos, recesión gingival. Y tienes que poner la clasificación de Cairo. Ustedes van a operar con especialistas. Y del
especialista le va a pedir diagnóstico completo. Al menos la doctora Bocanegra les va a pedir si van a operar. Le voy a decir al doctor Paredes, si van a operar, que les pidan diagnósticos completos. Porque ya están, pues ustedes son de la malla que ya pasó Poperio 1, han llevado con maquetitas, ¿no? Todo un ciclo llevando maquetas, haciendo simulación de casos clínicos. No. ¿Ya? Esta, cuando decimos localizada y generalizada, ¿qué tiene que decir? Localizada en una sola pieza o un sitio ubicado. Y generalizado en varias piezas adyacentes o piezas vecinas. ¿Correcto? Doctora, ¿y disculpe, ¿qué clasificación es esa recesión? ¿De qué clasificación quieres? De la que me... ¿La clasificación actual? Ajá. La clasificación actual de Cairo, esa es una clasificación 1-1. ¿Por qué 1-1? Porque ¿qué te dice Cairo? Cairo te dice en la clasificación que debe haber pérdida interproximal. Y acá no hay recesión interproximal. Si quieres la clasificación de Miller, esta es una clasificación de Miller 2-2. ¿Qué te dice Miller? Que ahorita lo vamos a ver. Voy a explicar Miller, porque Miller creo que ustedes no lo han visto. Pero Cairo sí lo vieron el ciclo pasado. Y si no se acuerdan, ¿qué van a hacer? Muy bien. Tienen en la biblioteca, ahí tienen los libros de periodoncia. Si no tienen tiempo, tienen su biblioteca virtual para que ingresen a buscar la información. Y si no, revistas. Ingresen al Google académico, no al Google normal, y ahí van a encontrar. Quieren buscar más información, busquen en inglés y ahí les va a salir todas sus revistas actualizadas. ¿Ya? Tienen que aprender, doctoras y doctores. Cuando hablamos de recesión gingival, desde el siglo pasado hablamos recesión gingival, cuando hablamos de periodogramas, exceso gingival. ¿Qué es una recesión gingival? La recesión gingival es cuando el margen gingival se desplaza hacia apical. ¿De dónde? ¿De quién? Del UC, de unión cemento esmalte. Entonces, la recesión gingival es un desplazamiento del margen gingival hacia apical, dejando expuesto unión cemento esmalte. ¿Correcto? Eso viene en el examen. Es la pregunta de regalo que todo el mundo cae, porque no lee bien la premisa. ¿Qué es la recesión gingival? Cuando decimos cuánto es en el periodontograma el UCMG, ¿qué hacemos? Medimos la distancia de unión cemento esmalte hacia margen de... No, profundidad no. Margen gingival. ¿La sonda ingresa o se mide por fuera? Por fuera. Por fuera, muy bien. Mido como si fuera una regla por fuera y voy a marcar desde UC hasta MG. ¿Qué valor sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Para embarazo. Para alcaloide. Miren, acá, ¿no? Acá está el UC, correcto. Y mi margen gingival está acá, como ustedes logran visualizar. ¿Qué voy a medir, doctoras y doctores? Voy a medir esto. Todo esto. La distancia de unión cemento esmalte a margen gingival por fuera. Todo es valor positivo. Ahorita estamos viendo todos los valores positivos. Esta es una recesión gingival. Tenemos la clasificación. Vamos a hablar de un poquito de etiología, porque si no, acá me puedo quedar 2 horas hablando y un poco más de este tema. Etiología. Tenemos la etiología, ojo, de las recesiones gingivales. Pueden deberse a muchos factores, ¿sí? Tenemos factores que, de acuerdo a la clasificación de Hall, H-A-L-L, que es la clasificación, ¿Quién será? para que lo revisen. Por Ojo. favor, calambre cerebral no va a dar, doctor. ¿Cómo? No va a dar calambre cerebral. Sí, doctora. ¿Por qué? Con cuervo. Y esa revisión de neuronas. Sería bueno que le dé calambre para que se active sus neuronas. Hall, en la clasificación, ¿qué nos dice, doctores? Nos dice que tenemos 2 tipos. Miren, después van a decir, ya de acá a un par de añitos, cuando hagan para obtener su título, van a buscar esa información. Se acordarán de mí. Imagínense, con estos temas vienen los chicos a sustentar, que es un tema súper amplio, que no les aconsejo que lo tomen, sino que lo disgreguen. Lloran con este tema, ponen clasificación, recesión. La clasificación de etiología de la recesión tiene muchos factores, demasiados factores. Solitos se ponen la soga al cuello. O sea, no, mira que
No busquemos eso. No, pues no busques como recesión, busca una etiología que ocasiona, más no lo englobes todo. O sea, Claro, solamente una etiología nada más. Ya. ¿Y qué? Entonces, por eso voy a empezar. La etiología, de acuerdo a la clasificación de Hall, nos dicen que tiene factores predisponentes y factores determinantes. ¿Está? Los factores predisponentes tenemos, son factores, vamos a decir esto, los factores predisponentes son factores fisiológicos, ¿ya? Fisiológicos que pueden ocasionar una recesión gingival. Cuando hablo de factores fisiológicos, estamos hablando de la cortical ósea, o sea, de la tabla ósea muy fina, muy delgada. Biotipo, que cámbienlo por favor, ya no es biotipo, sino estamos hablando de fenotipo. Un fenotipo fino, delgado, o sea, el tipo delgado es el tipo 1, ¿correcto? Las dehiscencias y fenestraciones. ¿Qué es? A ver, cirugía. ¿Qué es fenestración y dehiscencia? Es cuando no hay continuidad de la tabla ósea, ¿se acuerdan? Periodoncia 1, la clase número 4, la sección número 4, cuando hablaban de hueso alveolar, la cortical ósea, los defectos, dehiscencia y fenestración, ¿no? No me acuerdo, doctora, la verdad. Llegas a tu casa y te pones a repasar. Llevaste conmigo la teoría, ahí vas a encontrar en mi PPT y en tu libro de periodoncia. Maloclusión. La maloclusión, cuando hablamos diferentes tipos de maloclusiones que nos pueden ocasionar una recesión. Tratamientos ortodónticos, ojo, tratamientos ortodónticos, aquí hay que tener bastante en cuenta. Yo de por sí, el tratamiento, y miren, te estoy diciendo, yo de por sí el tratamiento ortodóntico no lo considero aquí. Yo lo paso acá, ¿correcto? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? Porque el tratamiento ortodóntico no es algo fisiológico. El tratamiento, vas a optar por ese tratamiento. No es que, claro, no es que es la opción que tú tienes. Por lo tanto, no va aquí. Esto iría aquí. Ojo, que les estoy diciendo para que estén atentos. El tratamiento ortodóntico no va aquí. Va aquí, porque el tratamiento ortodóntico es un suceso. Más no es algo anatómico fisiológico. ¿Ya? Sí, ¿cómo sabe que va a ser pregunta de examen? Frenillos largos. Cuando digo frenillos largos, estoy hablando de posición aberrante del frenillo. Así lo consigo, ¿ya? Posición aberrante del frenillo. Encía insertada inadecuada, o sea, cuando su encía es menor a 2 milímetros. La movilidad también, ojo. Entonces, todos esos factores predisponentes pueden ser factores que te puedan llevar a tener una recesión gingival. Y los factores desencadenantes son sucesos. Una inflamación gingival, un tratamiento ortodóntico que no es controlado, una prótesis mal diseñada, es un suceso. Hábitos lesivos, la onicofagia, laceraciones, traumatismos, es un suceso. Pero ojo, este de aquí, ojo para el examen, este necesita de este para que se dé la recesión. Vuelvo a explicar. El factor desencadenante necesita del factor predisponente para que se dé la recesión. Claro. En cambio, el factor predisponente solito te puede ocasionar la recesión. Pregunta de examen. Sí. Doctora, si en factores desencadenantes vendría a ser un tratamiento ortodóntico, ¿el predisponente qué sería? ¿La maloclusión? Puede ser la maloclusión o puede ser tu fenotipo muy fino. También. O puede ser aquí, por ejemplo, tu cepillado traumático, o sea, te cepillas tal vez de manera inadecuada y lamentablemente tienes un fenotipo fino. ¿Qué te ocasiona? Una recesión. ¿Me dejo entender? O sea, este necesita de este para que se dé tu recesión. ¿Me dejo entender, doctores? Por supuesto. Yo les puedo preguntar en un examen, les puedo dar los ítems que ustedes marcan, o simplemente les ponga, diga 4 ejemplos de factores desencadenantes y tengo que nombrarlos. No, para marcar estoy bien. No sé cómo escribirlo, doctora. Sí, doctora, no vas a estar leyendo cualquier aberración. Entonces, es muy importante, doctoras y doctores, saber eso. Los factores predisponentes por sí solo
te ocasiona la recesión. En cambio, los factores desencadenantes necesitas sí o sí de un factor predisponente para que te dé una recesión. ¿Qué es un factor predisponente? Es propiamente algo fisiológico, anatómico de la pieza dental. Mientras que el factor desencadenante es un suceso, como la inflamación, tratamiento ortodóntico, prótesis mal elaboradas, mal hechas. O sea, a veces cuando haces una PPR, en donde ponen los apoyos, los diseños, donde no deberían colocar, donde la base metálica viene bien apretada a la pobre encía, cuando no toman en cuenta la altura de la mucosa. Entonces, lamentablemente ocasionan recesiones, ¿no? A veces ustedes se dan cuenta y dicen, doctora, mi paciente tiene en el incisivo central una recesión. Fíjate el frenillo, inserción muy baja. ¿Qué se hace ahí primero? La frenectomía, que es la etiología, y después de, vamos a poner 3 meses, ya puedes hacer tu cirugía para cubrir tu raíz. Pero nadie hace la cirugía primero para cubrir la raíz y después va a decir, ya hice, y a los 3 meses el paciente vuelve con su recesión. ¿Por qué? Siempre les digo, primero tienes que ir a la etiología para luego solucionar el problema. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Entendieron o no? Sí o sí. Entonces, primero vamos a la etiología Ok. y luego vamos al tratamiento de sí, que es cubrir la raíz, o sea, cubrir la recesión gingival. ¿Ya? Una recesión. ¿Por qué es tan importante tratar una recesión a tiempo? Tenemos recesiones gingivales activas y pasivas. ¿Ya? Activas y pasivas. Por eso hay pacientes que tienen recesiones que ni siquiera tienen sensibilidad y ustedes quieren operarla. No, la pobre paciente no, hay una recesión y la quiero operar. Pero si tu paciente no tiene la necesidad de, y lo voy a decir directamente, traumatizarla, ¿para qué lo llevas a quirófano a operar? Si está tranquilamente con su vida. No necesita, pero sí tenemos pacientes que tienen recesiones en donde no pueden ni siquiera conversar, porque ingresa el aire y ya empieza la sensibilidad. Toman una gaseosa helada y no lo toleran. Se cepillan los dientes, no soportan. Entonces, al no tener al tener esa patología o esa sensibilidad, ¿qué hacen? No se cepillan los dientes. Tienen una mal higiene, penitas y, claro, penitas y no toleran y no se cepillan bien. Su mal higiene, esta mal higiene que me trae, inflamación, ¿no? Todo ocasionado por la hipersensibilidad. En este caso solo se le hacía la cirugía de frente. Si tu paciente tiene la necesidad sentida, o sea, necesitas hacer la cirugía porque tiene una hipersensibilidad dentaria, tienes que hacer la cirugía sí o sí, pero no lo vas a llevar directamente a una cirugía. Puede ser que su hipersensibilidad no sea necesaria cubrir la raíz. Puede ser que tal vez necesite, pues, colocación de un barniz. Ionómero. Barniz. Barniz, ¿no? Barniz. Nadie me hace por una recesión ionómero. Barniz. Barniz. Pobre que me diga, doctora, le voy a poner su flúor acidulado que tanto les gusta. El flúor acidulado eso va en niños, eso no funciona en adultos. En adultos tenemos el flúor, pueden empezar con un flúor neutro, tenemos los desensibilizantes que se utilizan para los clareamientos dentales, tenemos el flúor protector que es muy bueno, tenemos el Clinpro, tenemos tantos. Lo que falta es que no hay conocimiento. De ahí donde hacemos las iatrogenias. ¿Lo usas una vez? No, tiene que ser consecuente, por 3 o 4 semanas. 3 o 4 semanas. ¿Cómo elijo la técnica? Lo que les decía, pues. Entonces, no todo lo que ve en recesión, ay, acá está mi caso clínico. Si el paciente necesita, lo opera, si no, déjalo. Es una recesión masiva. ¿Qué puedes hacer? Vamos a prevenir. ¿Con qué? Ponle flúor, flúor barniz. Barniz. ¿Sí? Ayúdale con eso. Ayúdale con el flúor barniz. Yo, por ejemplo, tengo Ayúdale con recesión ya. Pero puede ser que tu técnica de cepillado, tu cerda de tu cepillo Sí, sean cuando era niño duras. lo hacía de, sí, lo hacía Claro, demasiado entonces fuerte. aquí cambiar por una de cerdas más suaves, cambiar tu técnica de estímulo modificado, ¿no? Por ejemplo, cada vez que tomo cosas sí siento que me fastidia pues, por la Ya, entonces, sensibilidad. pero- Pero sí, igualmente me cepillo, no tengo ningún Pero problema. puedes, como te digo, puedes usar tu flúor barniz. Si no, ya te hago la cirugía. Tu flúor nada más, te va a ir bien. ¿No quiere ver para ver qué tan grande? ¿Vale? No, pues a veces que me puede llevar a Ya para quiere otro ciclo. consulta, ¿no? Flúor
Flurbanis. Uno de tus compañeritos puede ser ahí, tal vez necesita cirugía o tal vez necesita solamente lo que es el Flurbanis. Que es fácil, te compras el Flurbanis y que te topiquen una vez por semana, por tres semanas consecutivas. Ya, escuchaste o no escuchaste. No lo escuché, no. Escuchaste. ¿Ya? Pero el Flurbanis, el de el laboratorio Ivoclar, que es muy bueno. Es muy bueno ese producto. Sí. No es que yo reciba comisión, pero hay productos que son buenos que es necesario que ustedes sepan, ¿no? Esa es la idea. Ahora, si tú tienes, no lo toleras y se utiliza bastante en niños, puede ser de la 3M, que es el Climpro. Eso le va muy bien, ¿no? Más que nada utilizamos en niños, porque a veces el niño saliva y no se inactiva, y aparte que tiene flúor, tiene lo que nosotros llamamos la propiedad anticariogénica, tiene muchas cosas que es recomendable más que nada en niños. En cambio el flúor protector el niño no te tolera, porque es un sabor, el olor se parece un poco a la acetona, ¿no? Y por ahí choca la lengua y es fastidio. Les digo eso porque nosotros probamos los productos. Si tú no pruebas un producto, ¿tú cómo le aconsejas a tu paciente? ¿Cómo yo sé que el sabor no es agradable? Porque he tenido que pasar por mis dientes. ¿Tengo que probarlo yo primero? Bueno, yo siempre aconsejo, las pastas de entrada yo lo pruebo porque tengo que explicar al paciente qué va a sentir. Si no, ¿cómo? ¿Cómo tú sabes que el paciente se está cepillando con esa ¿Cómo pasta? le puedes recomendar? Por eso que no las muestras. Tienes que utilizarlo. Si no, ¿cómo yo sé que el paciente no me está engañando? La necesidad sentida, lo que les decía, si el paciente requiere cirugía, lo hago, si no, no. Porque si el paciente no le molestaba nada y lo operaste, si el paciente le duele, pues prepárense para lo que se les viene. Porque el paciente te va a decir, no me dolía nada y usted me operó y ahora tengo que faltar a mi trabajo porque me duele, tiene que hacer mi constancia, ¿cuánto es esto? Lo otro, olvídense. ¿No? Entonces, así te vas a quedar sin pacientes, ¿ah? Te pasa la voz, te pasa la voz. Uno nunca se proyecta para acá, uno se proyecta lo que viene de acá después, porque de eso vas a vivir. Yo voy a vivir de sacar los dientes. Oh, ya pobre, te vas a quedar. Voy a vivir de limpieza nomás, de limpieza. La odontología de hoy tiene que ser una odontología preventiva. Voy a vivir de profilaxis. La necesidad sentida, doctores, como les decía. Dientes involucrados, aquí ven la edad del paciente, es muy importante. La higiene bucal. Yo siempre digo, si el paciente no tiene buena higiene, no le hagan nada. Es plata perdida, es tiempo perdido. Así de simple. Eso ya le había comprado su enjuague bucal, su polvito. No, es como el paciente fumador. Tú al paciente fumador le deja de fumar, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es perder tiempo y plata. Nosotros no estamos para perder tiempo, porque de verdad, uno cuando pierde tiempo, pierde plata. Y a veces el paciente lamentablemente te dice, no, pero no tengo resultados. Pero si no vienes a la cita, ¿qué resultado vas a tener? Si no te limpias la boca. Pero no le puedes decir también directamente. Buscar la palabra para decir al paciente, entre comillas. Y encima te dientes, ¿no? Dice que sí se cepilla. Entonces, nosotros tenemos que ser, a veces también no es bueno ser tan directo con los pacientes, ¿no? Hablarlo con cariño y decir, tiene que cepillarse bien. Y uno se da cuenta cuando el paciente es receptivo. Si el paciente no es colaborador, no es receptivo, simplemente busquen la manera, no sé, pues inflen el precio 5 veces más y si te aceptan, ¿no? Pero si no, chao. Así de simple. ¿Por qué? Porque no te vas a arriesgar a que el paciente, tu tratamiento fracase por culpa del paciente, porque el paciente nunca va a asumir esa responsabilidad. Simplemente decir, no, el doctor es malo, no me ha hecho nada. Entonces, siempre aquí buscar un paciente que tiene una higiene adecuada. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Concientizar a tu paciente. Concientiza y motiva al paciente a que se cepille. Este es nuestro caballito de batalla. Si acá nosotros no le damos y ustedes quieren ir de frente a raspar, ya fueron. Ese paciente todas las semanas va a venir con la boca, con toda la comida ahí empaquetada y nunca van a poder hacer su profilaxis. Así de simple. Es un fracaso. Necesidades protésicas. Hay casos que vamos a tener que hacer tratamientos para hacer coronas, para hacer pilares, para hacer espigos y es necesario hacer las cirugías, doctoras y doctores.
y tratar la sensibilidad. Hay algunos dicen, doctora, tiene recesión, pero voy a hacer una corona. ¿Es cierto? Pero fíjate qué tanto esa corona va a ser. Porque va a ser una corona largaza, tiene que ser una corona con una falsa encía. Tenemos que planificar nuestras cirugías. En clínica, todos planifican. Nada que voy a hacer y veré lo que pasa. Planifícame y luego hacemos la cirugía o vamos con el tratamiento. Contraindicaciones. Factor o condición sistémica. El paciente tiene que estar, si es un paciente con condición sistémica, hipertenso, diabético, etcétera, tiene que tener una medicación previa a la cirugía y tiene que estar dentro de los valores o condiciones normales. ¿Qué quiere decir esto, doctora? Por más la cirugía, más fácil. Ayer una alumna me escribía, doctora, miren, el caso les cuento, no es para rajar, no es para criticar, pero es para concientizarlos. Una exalumna que cuando entrara me dijo, doctora, voy a hacer una despigmentación, dígame qué necesito y qué requiere. Y ahorita ya casi a todos los docentes le he dicho, le van a preguntar de todo porque los alumnos están buscando a los docentes, decir, doctora, ¿qué se necesita? Porque no quieren leer. Así que a nadie me dan información. ¿Tiene información? Sí tengo, pero no te lo voy a dar, tienes que leer. Pero no lo encuentro. Busca como despigmentación gingival. No lo busques como peeling gingival. Te va a salir peeling facial. No te va a salir peeling gingival. Busca en internet despigmentación gingival. Pero que acá tengo mi lista. Me pasa su lista y le digo, muy bien, había averiguado algo. Y le digo, pero tu paciente es una cirugía facilísima. ¿Vas a hacer esa cirugía? Sí, doctora. Todo por chat. Sí, doctora. Ok. ¿El paciente está sano? Sí, doctora, está con todo ok, todo muy bien. Solamente toma aspirina. Casi me muero. ¿Sabes qué? Hasta ahí llegó la comunicación. Cardio. Hasta ahí llegó. ¿Cómo que va a entrar a cirugía? No, pero solo, está bien, solo toma aspirina. Tienes que dejar de consumir aspirina una semana antes, por lo menos. Pero eso no tomamos. ¿A quién nosotros vamos a tener que ir a una interconsulta con su médico tratante? ¿Cómo va a entrar a sala tomando aspirina? O sea, yo le dije, ¿sabes qué cosa? Ya fuiste. Te deseo suerte. Chao. Hasta ahí fue la comunicación. Así de frío, doctora. Así de frío. Lo que pasa es que la aspirina es un anticoagulante, si no me equivoco, ¿cierto? O sea, ahí te das cuenta qué pasa con las competencias de ustedes y con los criterios clínicos. Y entonces, no, que es una despigmentación. O sea, yo puedo entender que es una despigmentación, pero vamos a que está tomando una medicación que es la aspirina. O sea, tu paciente, por más que hagas ahí, se puede, por más que sea la cirugía fácil, pero vamos a que, imagínate que no entrara por una despigmentación, entrara por una regularización paraprotésica. Y con la aspirina, tu paciente se puede sangrar ahí. Hasta ahí llegó la comunicación. Bye, suerte. ¿No? Que te vaya muy bien. ¿No? Y de hecho, pues ahí va a rebotar. Va a rebotar. Y ahorita tengo entendido que ya no hay ya horarios para hacer cirugías. Entonces ya dije, bienvenidos sean para el próximo ciclo. Reabsorción ósea interproximal. Miller 3, es por eso que los docentes nos están permitiendo operar, porque no tienen criterios clínicos. Miren, si a mí me dice el alumno cara a cara, y así de atrevidos son, de taquito nomás, ustedes me conocen, ¿no? De taquito, ¿cómo es posible que no están tomando solo aspirina? ¿Sabes? Y ustedes ya pasaron por cirugía, llevó farmacología, saben cuáles son los motivos y por qué uno toma aspirina. Puede ser un paciente con una cardiopatía, puede ser el paciente que ha tenido un cuadro de ACV, ¿no? O sea, cualquiera te toma aspirina. ¿Qué quiere decir? Que la alumna ni siquiera ha indagado por qué toma la aspirina. Está bien, doctor. Yo estoy bien, pero porque yo estoy bien me voy a tomar aspirina. Sino que lo habrá sobrellevado porque el tema de la cirugía era una menor, pues, ¿no? Porque en el peeling gingivalis normalmente es el tema de remoción, pues no es un previo... No sé, invasivo. Un invasivo, pues, ¿no? Exactamente. Claro, pero forma parte de una cirugía y te va a poner, y claro. tú estás como estudiante y tienes que saber todo el protocolo, Exactamente. ¿no? Y tú tienes que llenar ese informe quirúrgico, ¿no? Entonces, ahí tienes que poner que el paciente está tomando aspirina. ¿Y cuál es su diagnóstico? ¿Paciente sano? ¿Con medicación de aspirina? No, pues es jalo de los pelos. Y ahí va a poner el sello la doctora. ¿Ustedes creen que uno va a poner, ustedes que siempre les digo, el día que ustedes sean titulados, su colegiatura, van a andar hasta con su sello, no van a dejar pero ni en un ratito. Es su colegiatura de que está de por medio. Pasa algo, adiós todos los años de carrera. ¿No? ¿Qué fue? Pues como dice el doctor, ya fue.
Contraindicaciones, reabsorción ósea. Miller 3 y 4. En un paciente con la clasificación de Miller 3 y 4 no es candidato para cirugías para cubrir raíces, o sea, ningún tipo de cirugía para cubrimiento radicular. Y ahorita vamos a ver la clasificación, ¿ya? ¿Y por qué les digo 3 y 4? Porque en la clasificación de Miller de 3 y 4 hay pérdida ósea. Y cuando hay pérdida ósea no es candidato. El 3 podría ser, pero solamente el recubrimiento va a ser parcial. Y el 4 no se hace, simplemente porque no hay tabla ósea. ¿Ya? Y ahorita vamos a explicar eso. En un cepillado traumático, no es ideal. Si el paciente, por ejemplo, el alumno me dice que se cepilla traumáticamente, si nosotros no cambiamos su técnica, no podríamos operar. ¿Por qué? Porque va a recidivar su recesión gingival. ¿Para qué te llevo a sala quirúrgica a operar, traumatizarte, si no vas a cambiar tu técnica de cepillado y en 3-4 meses de nuevo tu recesión? Ah, no, eso era. Pero antes. si No, es un ejemplo, Ah, ¿no? Es un ejemplo. Que se la manda, que se la manda. No, pues es un ejemplo. La mala higiene, como les dije, un paciente que tiene un hábito de no cepillarse, ¿para qué? Si va a recidivar, no va a cambiar. Bueno. Y ausencia de necesidad sentida. Si no requiere, no lo haga. Así de simple. Y vamos con la clasificación. La clasificación de Miller, doctoras y doctores, esta clasificación antes la utilizábamos. Tenemos la clasificación de Miller de recesiones y no se olviden que tenemos otra clasificación de Miller. ¿De qué es? ¿Otra clasificación de Miller? ¿Cómo me gustaría No, sobre que les tomen un examen antes de entrar a la clínica de adulto 1 y 2? De todo así. Se está pensando, doctores. Ahí estábamos conversando. ¿Y por qué digo que lo estamos pensando? No lo piensen mucho. estaría bien. Estaría bien, ¿sí o no, doctor? Para que sepan en qué nivel están. Claro, para que ustedes mismos sepan a qué nivel y qué es lo que requiere. Una pista, doctora. Movilidad. La movilidad dentaria de quién es su clasificación. Miller. Entonces, tenemos Miller de movilidad dentaria y tenemos Miller de recesión gingival. ¿Puedo yo preguntarles en el examen? ¿Pero tu examen? Claro. No. Los que llevan conmigo ya saben que viene de todo en el examen. Va a estar bien. Miller, la clasificación, esta clasificación no quiere decir que no existe. Sí existe. Ojo, sí está. Esta clasificación la utilizamos, pero ya no está en la nueva clasificación, ¿ya? Esta estaba en la clasificación del año 99. ¿Ya? En la clasificación del 2017, que es actualizada, está la clasificación de recesiones de ¿quién? ¿De quién? De Cairo. Ahora, ojo, nosotros trabajamos con Cairo, pero para las cirugías periodontales voy a hablar de Miller, ¿correcto? Que es mucho más fácil para que se ubiquen ustedes, ¿ya? Porque la literatura está así. ¿Qué nos dice Miller? Miller tiene 4 clasificaciones en números romanos. Si yo por ahí le pongo Miller 1 y les pongo el número algebraico, ¿será positivo o negativo? Negativo, o sea, malo, porque la clasificación no está en números algebraicos, están en números romanos. Miller, clasificación 1, romano, que nos dice que la recesión gingival, o sea, el margen gingival, se desplaza hacia apical, pero sin necesidad de llegar al límite mucogingival. ¿Correcto? Voy a graficar para que se ubiquen. ¿Ya? ¿Siempre de amarillo qué dibujo? UC. Muy bien. Y de rojo, mi margen. ¿Ya? Y voy a graficar aquí de color verde mi límite mucogingival. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la clasificación 1 de Miller? Que esta recesión gingival, o sea, mi margen gingival, nunca va a llegar o va a traspasar el límite mucogingival. O sea, esto de aquí que está aquí, no va a llegar ni pasar esta línea verde que es el límite mucogingival. ¿Me dejo entender? Sí.
¿Qué nos dice? Ojo, la clasificación 2 de Miller. Aquí, ¿cómo está la recesión? Ya pasó, llegó y pasó. Entonces, Miller 2 me dice que esta recesión gingival llega y o traspasa el límite el límite mucogingival. Mira, la semana pasada estaba contenta con su celular viendo el mensaje, no sé de quién. Y ahora se duerme. ¿Quién? ¿Sabe a quién le estoy diciendo? Esta recesión de Miller 2 es cuando el margen gingival se desplaza hacia apical, que puede llegar o sobrepasar el límite mucogingival. Les estoy diciendo de 1000 maneras. En el examen le puedo poner cualquiera como... Del margen gingival a mucogingival. Claro, pasa, llega o traspasa. Miren, puede llegar acá o puede sobrepasar, cualquiera de las dos. Ese es Miller 2, números romanos. En Miller 1 y Miller 2, no puse esa PPT para que me entiendan. Miller 1 y Miller 2 no hay pérdida ósea. Y el éxito de cubrir la raíz, 100% garantizado. Vuelvo a decir, Miller 1 y Miller 2 no hay pérdida ósea. Por lo tanto, hay un éxito del 100% de cubrir la raíz. Totalmente. Siempre y cuando hagan una buena técnica, pero sí, 100%. ¿Correcto? Vamos con Miller 3. Claro, en Miller 3 hay pérdida, miren, piezas vecinas con recesión y pérdida interproximal. Aquí, muy bien, el doctor ya lo vio. Por ahí viene Miller 3. En el anterior también sí había pérdida interproximal, ¿no? Pero no había de piezas vecinas, no hay pérdida. No hay pérdida. 1 y 2 no hay pérdida. No hay pérdida de tejido óseo, no hay pérdida de piezas vecinas, nada. Aquí sí, miren, piezas adyacentes y desplazamiento de la papila hacia apical. Miren la papila cómo se está yendo hacia apical. ¿Sí? Y hay pérdida de tabla ósea. Aquí, doctoras y doctores, aquí la recesión sobrepasó el límite mucogingival. En un Miller 3 lo que tienen que ver es esto: papilas, migración hacia apical y piezas vecinas con recesión. Eso es la diferencia. ¿Ya? En Miller 3, doctoras y doctores, el éxito de cubrir la raíz es parcial. Esta es la 3, ¿no? 3, parcial. ¿Por qué parcial? Porque tenemos pérdidas interproximales. Tú, en un paciente que tú diagnosticas una recesión tipo 3, no le vas a decir, sí, le garantizo que voy a cubrir toda la raíz. No, es parcial. ¿Por qué? Porque me estoy yendo contra una pérdida interproximal. Va a ser parcial. Ya tomarás tú la decisión si harás la cirugía o no. Tienes que ver también las piezas antagónicas. Tienes que ver si tiene un tramo cruzado o no. Son varios factores. ¿Y el porcentaje? Es parcial, 50%. Nada más. No es como una 1 y 2, que sí es 100% garantizado. Y acá, por favor, acá nadie hace cirugía. Exodoncia, bye bye. Bye bye. Miren pues, no hay tabla ósea. ¿Dónde se va a adherir? Es como que me digan, voy a poner mi cuadro, pero ¿dónde voy a colgar si no hay pared? ¿Dónde? Imposible. Pegamento. Multifacética la odontología. Tejido óseo, ¿viste? Puede pasar de todo con la odontología, ¿no? Doctora, mire, si esos dientes aún siguen ahí, o sea, hay irrigación todavía, o sea, es posible, vaya. Acá ya está fuera. ¿Doctora sería la clasificación 4 o sigue siendo el 3? Este es 4, ya hijo. Mira, 4, ya no hay tabla ósea. Ya no hay, mire. No hay. Le metemos un montón de hueso y ya está. Acá no le puedes meter hueso, hijo. ¿De dónde se va a agarrar si no hay nada? Es como que, acá está, es como que hay un diente y acá hay otro. Métele todo el hueso, ¿por dónde se va a ir? Se va a esparcir. No tienes nada que pueda... ¿Tienes gas de la opción? No hay nada acá, no hay nada. 3 con ya 3. No hay nada. Una pared forma la Le quiero resina, preguntar. ¿Cómo? Dice que va a tener un puente haces un colgajo, pa, cubres, listo. Ya está. Ay, Dios mío.
¿Ya? Entonces, aquí ya no hay nada que hacer. No hay de dónde. Yo lo hago. Sí, sí. Vamos a... Pero, ¿dónde? Va a colocar y no hay, donde, no hay un tope. Si usted tuviera una tabla, una pared que la amortigüe, chévere. Pero no hay nada. Disculpe, bueno, no sé si está mal, pero es algo que Ya va a hacerlo. el tema del recubrimiento aquí, una parte recubre es tanto lo que es lingual como vestibular, Ya. y haces un colgajo que cubra esto, Pero ¿dónde se pega esa encía? esta parte de aquí. ¿Dónde? Si acá Tiene no que haber tiene hueso en nada. medio. ¿Y de dónde llega la circulación, la irrigación? Ah, buen punto. No tiene hueso. Se va a morir, se va, Buen punto. se va Fíjate hueso y dices... a necrosar y se va a caer. Traer igual. Igual, porque no hay Así vascularización. como Ah, usted dice, bien, no, ¿verdad? Ah, Así. no es solamente agarrar y poner, ¿no? No. Vascularización. El hueso, sí. Si no hay nada, si no hay nada acá. Sí, ¿No? sí, me había olvidado. Esto es solo el pequeñito detalle. Sí, de la vascularización. No, pero el día todo puede pasar. Claro, pero... Eso ya. Ahí está. Así como en el examen, de todo puede pasar. ¿Sí o no? Tenía que... Yo siempre los tengo que motivar. Tengo que motivar para que... Ojo, yo me imagino que ya están estudiando, ¿no? Periodoncia no es para estudiar último día. Ojo. Ahora ya. ¿No te gusta retando? Día y de noche. Día y noche. Clase que hoy día salen, clase que van repasando. De ley. Yo asumo que ustedes pasan esa puerta y aunque sea algo de información queda en su chip, ¿no? Sí, la clase mira que se lo quedó. Ya, me parece muy bien. Salgo ya por el Zoom, doctor. Solo se me quedó la línea. Lo vamos a demostrar. ¿Qué línea? La línea un poco gingival. Voy a preguntar del cenit gingival, ese es mi tema favorito, porque hoy por hoy, en todas estas 5, De que el canino y casi las últimas sustentaciones que he sido jurado, todos me hablan de cenit. Mañana por ahí. Sí, cenit gingival. Sí, Sí, ahí empecé hablando de cenit gingival. Miren, la clasificación de Miller, fácil, si me dejan espacio hasta puedo poner un dibujo y decir, diga qué clasificación es. Puede ser. Ya normal, ¿ah? Tranquilamente. Sí, Claro, está pero el fácil, dibujo lo voy a proyectar. Claro, no lo voy a imprimir, lo voy a No, proyectar. pedacillo no, pero todavía 5 Claro. Y Me este. están dando ideas. No, 80 doctora, no sea así. Miren, la recesión clase 1, la línea, el UCE, que es la línea azul, ¿no? No está sobrepasando el límite mucogingival verde, por lo tanto es una clase 1. La clase 2, la recesión está llegando al límite mucogingival, clase 2, miren, no hay pérdida interproximal, ¿correcto? Miren aquí, la pérdida ósea, miren acá, miren, las troneras, ¿no? Entonces, vamos viendo, doctoras y doctores, que tenemos aquí, miren la resorción, ¿sí? Doctora, Tablas óseas. en la parte sierra yo vi un caso donde un paciente tenía esa recesión. ¿Esta? Sí, exactamente. Y le habían puesto, en la parte lingual, le habían puesto un alambre que sostenía desde la primera premolar hasta hasta la otra premolar. Ya. O sea, le habían hecho como un tema de... Ferrulización. La férula, pues. Ferrulización. Pero sí. con ese No. tipo de recepción. Miren, acá tú no puedes ferulizar, porque ya, ¿qué te haces con estos espacios? Me imagino que es para sostener Sí, los mismo, incisivos. Miren, si tú tienes movilidad, yo podría ferulizar esto, podría ferulizar esto, pero hasta esto, pensando a veces, ¿no? Pero con los espacios, ¿para qué vas a ferulizar? ¿Cómo vas a hacer el doblez aquí? ¿Cómo? No, no hay forma. No hay forma. Doctora, disculpe, ahí vendría a ser clase 3, ¿cierto? ¿Cómo? Clase 3, clase... Este de acá es clase 3. Está de abajo. Ya, prácticamente está yendo para una clase 4, por las pérdidas muy avanzadas de las piezas y Ese era el la de alturosis. abajo. Ese es netamente clase 4. 4, 3. La ferulización, doctores, se realiza cuando hay una movilidad dental. Estamos hablando de una movilidad 2. Tal vez de una a 1, exagerando para yendo a las 2. De una a 2 a una a 3 no lo considero prudente, pero algunos colegas lo hacen, pero con el consentimiento del paciente, ¿no? De que quieren que aguante lo más que quiera, lo que más se pueda, pero corremos riesgos. Se puede hacer siempre y cuando el diente se encuentre en una posición adecuada siguiendo el eje del diente, pero no, si el diente está girada, no es lo recomendable.
hay criterios que hay que ver clínicamente. No todo es ferulización. Ahora, hay algunos que también ferulizan con prótesis fija. Hay varias técnicas para ferulizar. ¿Otra? Que también forma parte de récord, ojo, pero aquí ustedes no hacen ferulizaciones. Porque tendrían que doblar alambres, tendrían que usar resinas, tiempo ya no alcanza. Eso tal vez hubieran hecho las simulaciones, ¿no? Pero... O la especialidad ya. ¿En ese imagen después de 3 ya pasó la línea igual? Ujú. No, No, es que Claro, aquí, por en la la- recesión. ya pasó, mira. No, Acá no, está, la acá verdad, llegó, Después de 3. aquí está llegando. Aquí en la clase 3 llega, sobrepasa, pero acá en la 3 lo que les interesa Por el es costado, que ¿no? Por recesión, interproximal. Ah, El entonces- costado no, interproximal. Entonces, Con propiedad. entonces no siempre la puedes pasar ahí. Claro, puede pasar o llegar, pero hay pérdida interproximal. Habla Yo bien. no veo que llega. Como si. ¿Ya llegó? Mira. No, acá no llegó. O sea, Acá está, pueden llegar o pasar. A ver, doctores, pero acá es la pérdida de tabla ósea, interproximal. El 1, a ver, quiero que quede bien claro. La diferencia siempre está 1, 2, 3 y 4. 1, 2, la diferencia es que la 1 o la clasificación 1 de Miller no llega al límite mucogingival. La 2 llega, sobrepasa. ¿Cuál es? Esa es la diferencia. En la 1 y la 2, ¿cuál es la similitud? Que ambas no tienen pérdida ósea. Así lo puedo preguntar en el examen. Comparación, fácil. La 3 y 4, ambas tienen pérdida ósea. La diferencia es que la 3 tiene pérdida ósea interproximal. ¿Sí? Interproximal. ¿Sí? En cambio, la 4 tiene pérdida completa de la tabla ósea, pero también tiene de las piezas vecinas. La 3, ¿qué pasa con la 3? La 3, el éxito de cubrir la raíz es parcial. Y la 4, no es indicada una cirugía periodontal. Ni pensar en la 4 colocar injerto, van a fracasar. Así de simple. ¿Correcto? Ahora, si quieren aprender y el paciente les dice, ya aprende mi boca, no hay problema. Doctora, o Y sea, falta que basta que- resulte y ¡pah! basta, para que sea clase 3, basta que haya una recesión interproximal. Interproximal. Con pérdida de tejido óseo. Porque si hay pérdida interproximal es porque tienes pérdida ósea. Claro, claro, por eso. Basta que tenga pérdida interproximal Interproximal. para que sea clase 3. Estamos hablando de Miller, no estamos hablando de Cairo. ¿Ya? ¿De Milton? En el examen se me antoja y puedo poner Cairo, porque ustedes ya están haciendo Cairo, ¿no? Ajá. No me digan que no están haciendo Cairo porque en la historia de periodoncia está la clasificación Sí, de Cairo. sí, Ah, ya, por si acasito les digo, ¿no? Detrás está prohibido no hacerlo. Ah, ya. Me imagino que están haciendo la clasificación de Cairo, me imagino que está en su clasificación de Angle, relación molar 1, 2, 3, relación canina 1, 2, 3, ¿no? En sus historias clínicas, ¿no? Sí, eso sí me Periodoncia. falta. Me imagino yo, ¿no? Quiero pensar así. Las técnicas quirúrgicas, vamos con la primera técnica que es la de colgajo semilunar, la técnica más fácil de realizar, pero yo para hacer esta cirugía, para ver si me voy por una técnica de colgajo semilunar, me voy por una técnica de colgajo desplazamiento a corona o me voy por un injerto, ¿qué tengo que saber? Diagnosticar. ¿Cuál es su diagnóstico de todas? Recesiones gingivales. Y ya, doctora, ya tengo la primera parte, ahora elige tu técnica. ¿De qué va a depender? Saber cuánta cantidad de encía adherida tiene mi paciente. Así de simple. Con eso sacas todas tus cirugías. ¿La semilunar es parcial o completo? Vamos por partes No. todavía. Ah, Mira, vamos todavía, no hablemos todavía en la técnica. O sea, tú ahorita me dices, doctora, ¿quieres saber si es parcial o total? Lo primero tienes que saber cuándo aplico esta cirugía. Ah, por supuesto, obviamente. ¿Por qué no puedo hacer ahí un colgajo de desplazamiento coronal? ¿Por qué se me antoja hacer una semilunar ahí? A ver. ¿Qué recesión? Por la semi. Pero he dicho que todas las recesiones van a ir. Colgajo de desplazamiento coronal. ¿Injerto o semilunar? Solamente es una. Para recuperación de un... Solamente es una Sensibilidad. pieza. Porque solamente es una pieza. ¿Sí? Sensibilidad. No, disculpe, ¿cuál es su pregunta, doctora? ¿Cuál técnica puedo elegir? Yo le puedo poner el caso clínico y te puedo poner todas las cirugías para recesión. ¿Por qué eliges una y no la otra? ¿De qué va a Es menos depender? invasiva, es menos invasión.
Es sencillo. Lo que le acabo de decir hace rato, va a depender de la cantidad de encía adherida. Adherida. Va a depender de eso, ¿ya? Entonces, A ver, aquí queda. miren, la técnica de colgajo semilunar es Doctor, la una forma. consulta. ¿Y si se sutura, ese espacio cómo queda? ¿Así nada más? Miren, es que todavía no me dejan avanzar. Tengo que ir con la parte del objetivo, todo para explicar la cirugía. Ustedes no saben cómo va a venir ese examen. Dios. No, Ya, pero no, no quiere no, muerto. No digo nada. Voy a explicar y luego de ahí sus La preguntas. otra siempre ¿Ya? jala. Con paciencia. Miren, es que lo que yo quiero, mira, para mí es más fácil agarrar, les digo, este es el colgajo semilunar total, corro y listo. No es mi estilo. Lo que yo quiero es que ustedes tengan la recesión y ustedes sepan diferenciar qué técnica me voy y por qué. Porque si te toca un buen cirujano en sala y que te va a ver tu historia, te va a decir, ¿y por qué no haces este colgajo y por qué lo otro? ¿Y por qué has elegido ese semilunar y no porque el colgajo? Y ahí tú mismo te vas a responder y dices, ¿sabes qué? Puedo hacer mi técnica y reconozco cuáles son de ellas y cuándo lo voy a aplicar. Aunque sea por estas semanas. Si no te gusta periodoncia, te tiene que gustar estas semanas periodoncia. Sí o sí. Entonces, tengo mi recesión. Yo estoy viendo que es una recesión. Mi pregunta es ahorita, ya tengo mi paciente y ya tengo mi recesión. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué técnica voy a realizar? Tengo que ver cuánta cantidad de encía adherida tiene mi paciente para saber si voy a hacer una cirugía de injerto que no me corresponde o una cirugía de colgajo con desplazamiento a corona o una semilunar. ¿Por qué? Porque va a depender cuánta cantidad de encía. Si tú tienes suficiente cantidad de encía, puedes hacer semilunar o desplazamiento a corona. Si tienes poquita cantidad de encía, ¿qué tendrás que optar? Por un injerto. Y el injerto ahorita ustedes no hacen, por tiempo y por conocimiento. Así que, recesiones gingivales con poca cantidad de encía, injerto no va. Adiós caso clínico, ni presentar ni nada por el estilo, pierden tiempo. Entonces, cuando vean recesiones gingivales, lo que tienen que ver es suficiente cantidad de encía adherida. Segundo, ¿cuántos milímetros tiene de recesión? Si tu recesión tiene 5 milímetros, no es candidato para una semilunar. No es candidato. Tiene que tener como tope 3 milímetros. Miden. Ahora miran, ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde se miden esos milímetros? De UCE hasta margen gingival. Muy bien. Tienes que medir con tu sonda periodontal por fuera, lógico, como si fuera tu sonda una regla. Y tiene que tener 3 milímetros, no más, para optar un colgajo de semiluna. Entonces, yo le puedo decir, en qué la recesión gingival, técnica, colgajo de semiluna o semilunar, ¿qué indicaciones tiene que tener en cuenta? Primeramente, cantidad de encía adherida suficiente y que tu recesión no mayor de 3 milímetros. ¿Me dejo entender? Sí. Otro punto muy importante, doctoras y doctores, es que este colgajo semilunar se aplica solamente en recesiones localizadas. Lo ideal es solamente en una pieza. Lo ideal, la literatura te dice en una o en dos. Yo, de preferencia, lo tomo en una sola pieza. ¿Ya? En una. ¿Qué nos dice la literatura? El colgajo semilunar se aplica en piezas superiores, no inferiores. ¿Y por qué no inferiores? Porque la encía inferior es mucho más delgada. Solo en superiores. Así que el que quería hacer colgajo semilunar inferior, bye bye. Pena. Puede hacer otra técnica. ¿Ya? ¿Qué técnica se Otro caso. Semilunar solo en superiores. ¿Qué nos dice el colgajo semilunar? Que se puede aplicar en piezas caninos premolares. No muy anteriores. ¿Por qué? Por factor estético. ¿Por qué por factor estético? Porque queda, doctores, como una, vamos a decir una cicatriz, una marca, ¿no? Y si el paciente sonríe, puede exponerse. Queda ligeramente un cambio de color, se podría decir. Pero es mínimo, doctoras y doctores. Pero la técnica lo vale, porque es una técnica fácil de realizar.
¿Ya? Ya dijo caninos y Caninos y premolares. ¿Es recomendable o no es? Es recomendable en caninos y premolares. No es recomendable en incisivos centrales, laterales. No es lo ideal. Pero tal ¿Ya? vez si el paciente dice, no, es normal, o sea, normal, Con el consentimiento con del el paciente. consentimiento del paciente. Con el consentimiento. No es tanto el consentimiento del paciente, ahí tú tienes que ver al paciente, su sonrisa. Es más por lo estético, se va. O sea, yo entiendo el tema de Yo sé que tú de la quieres estética. meter hoja de bisturí y tu récord, ¿no? Eso. Va por eso, No, te pregunto. no, De hecho que sí, doctora. la cosa es, pero si el paciente dice, no, ¿sabes qué, doctor o doctora en este caso? Sí, estoy de acuerdo, así me queda una pequeña cicatriz. No lo haces, pues. No hay problema. Sí, se puede realizar entonces. ¿no? Sí. Pero la literatura te dice que piezas de caninos Premolares. premolares. ¿Ya? Entonces, y solo se aplica en qué tipo de recesión? Recesión Miller 1. ¿Por qué no en 2? Porque pasa el Pasa el límite mucogingival y estamos hablando de más milímetros, ¿no? Miren, ese es criterio clínico. No, ahí está, mira, grande, Miller 1. Criterio clínico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. Creo que no va a correr. Sí, corre. Ya, vamos a el examen. No, ya pasó ya. Les pongo 0 todos. Sí, eso es. Pero, doctora, y con lo que falta de esto, ¿Cómo que lo que falta? de esta clase. Pues. No, lo completo en la siguiente clase. Pero si la siguiente Pero la siguiente clase va a ser también.